Hoy te traigo un problema sobre suma de fuerzas, en concreto, plano inclinado. Esto tienes que dominarlo si quieres superar a nuestro amigo Newton. Vamos a resolverlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el enunciado. Nos dicen que tenemos un objeto con una masa de 1000 kilos descansando sobre un plano inclinado con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal y un coeficiente de rozamiento de 0,5. Bien, la pregunta que nos hacen es: ¿qué fuerza tiene que hacer el motor para que el objeto se quede quieto en el sitio? Vale, esto es un problema de suma de fuerzas y, como siempre, todo esto responde a las leyes de Newton. Vamos a pensar qué nos dice el enunciado. Nos dice que tiene que quedarse quieto en el sitio. Si está quieto significa que la velocidad va a ser cero. Por lo tanto, si la velocidad va a ser cero, la aceleración también va a ser cero. Y si la aceleración es cero, significa que se verifica la primera ley de Newton. Sumatorio de fuerzas igual a cero, el objeto se mantiene con velocidad constante, en este caso, cero. Bien, pues si sabemos que el sumatorio de fuerzas es cero, vamos a jugar con el dibujito para ver cuántas fuerzas actúan. Bien, haremos lo de siempre. Pondremos el peso. Cuidado aquí, porque un error típico es colocar el peso descansando directamente sobre el suelo. Y nosotros no nos estamos moviendo. O sea, nosotros nos movemos en este eje, pero el peso no. El peso siempre cae perpendicular al horizontal, podemos decir, al suelo de verdad, ¿de acuerdo? No a tu plano. El peso siempre cae perpendicular al horizontal, ¿de acuerdo? Y la normal, aquí viene el error, no me hagas, pues jaja, qué risa, la normal es la fuerza de reacción al peso. No, chato, no. La normal es la fuerza de reacción al peso que se apoya sobre el suelo. Y el peso que se apoya sobre el suelo es esta parte del peso, la componente P, vamos a llamarla sub I, porque yo me estoy moviendo en este eje. Yo me estoy moviendo en este eje de aquí, eje Y, eje X, por lo tanto la P sub I es esta de aquí, colorines de verde, aquí, esto sería la normal, la parte del peso. Y la P sub X, ¿vale? Porque si esta P se puede descomponer, va a haber una parte, ¿vale? Que es esta P sub X, que es esta de aquí, P sub X, ¿vale? Que en un objeto que está sobre un plano inclinado descendente, pues evidentemente, lo voy a poner aquí, evidentemente la P sub X es la parte del peso que me ayuda a bajar, ¿de acuerdo? Si no hubiera rozamiento, ahora mismo este objeto caería con una fuerza proporcional a esta P sub X, ¿de acuerdo? Pero sí que hay rozamiento. Y el rozamiento nosotros sabemos que equivale a nu por la normal. Y la normal, en este caso hemos quedado que es la P sub I. Por lo tanto, y también sabemos que se opone al movimiento, y el movimiento en principio ¿hacia dónde va a ir el objeto? Pues el movimiento, si no nos dicen nada, es que el objeto va a caer hacia abajo, por lo tanto la fuerza de rozamiento con el suelo va a ir en este sentido, ¿de acuerdo? Bien, y además tiene que haber una fuerza que no sabemos si tiene que ir hacia aquí o hacia aquí. Es decir, todavía no sabemos hacia dónde va. Pero lo que sí sabemos es que estas dos fuerzas van en sentido contrario. Y yo sé que la fuerza que tiene que hacer mi motor, ¿de acuerdo? Que es lo que me preguntan, ¿qué fuerza tiene que hacer el motor? La fuerza que tiene que hacer el motor, más la P sub X, menos la fuerza de rozamiento, ha de valer 0. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo. La fuerza ha de ser igual a la fuerza de rozamiento menos la P sub X.
¿De acuerdo? Y tú me dirás, oye, pero ¿por qué has puesto esto en el mismo sentido de la P si a lo mejor va al revés? Bueno, si va al revés nos dará negativo. Y si no, pues nos dará positivo. Es decir, el sentido que nos dé esta fuerza, el valor que nos dé esta fuerza, nos indicará si esa fuerza tiene que ser hacia arriba o hacia abajo. Pero lo que está claro es que la suma de estas tres fuerzas, vamos a ponerla así, da igual, de momento, estas tres fuerzas que actúan sobre este eje tienen que darme 0. Por lo tanto, esta condición se tiene que cumplir. ¿Por qué tienen que dar 0? Primera ley de Newton, porque nos lo dice el problema, nos dice que el objeto está parado, que el motor está haciendo una fuerza para que esté parado. Si este objeto tiene una fuerza F y esta fuerza F equivale a estas dos, fuerza de resistencia, fuerza de resistencia menos P sub X, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues hemos dicho que vale nu por la P sub Y. Pero es que la P sub Y, esto es alfa, ¿de acuerdo? Esto es un triángulo donde la P sub I es uno de los catetos, la P sub X es otro de los catetos y la P sería la hipotenusa y este es el ángulo. Por lo tanto, si te fijas, la P sub I es el cateto contiguo al ángulo. Ángulo de 30 grados, 30, es igual a cateto contiguo P sub I partido hipotenusa, que es P. Por lo tanto, la P sub I equivale a coseno de 30 por peso. Peso al otro lado, multiplicando por coseno de 30 por peso. Y el peso en mi pueblo equivale a masa por gravedad. ¿De acuerdo? Esto de aquí sería la fuerza de rozamiento. Todo esto de aquí sería la fuerza de rozamiento. Vale. Y le hay que restarle la componente X del peso. Fíjate que la componente X del peso es el cateto opuesto. Seno de 30 sería el cateto opuesto, P sub X, partido hipotenusa, que es P. Por lo tanto, la P sub X equivale a seno de 30 por P. Y hemos quedado que P vale masa por gravedad. Esto de aquí, amigo, esto de aquí equivale a P sub X. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues si todo esto es así, ahora lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Resolvemos este chorizo y me queda mg lo puedo poner como factor común, ¿de acuerdo? Mg saco factor común a esto y me queda nu por coseno de 30 menos seno de 30. Por lo tanto, la fuerza es igual a 9.800, que sería masa por gravedad, ¿vale? Siempre no lo he puesto, pero asumimos que la gravedad vale 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Esto sería 0,5 por el coseno de 30, esto da 4,24, menos el seno de 30, cuidado, el seno de 30 es 0,5, por lo tanto, fíjate que este término da negativo, ¿vale? Por lo tanto, multiplica 9.800 y esto me da un resultado de menos 656 newtons. Es decir, que la fuerza resultante, la fuerza que tiene que hacer el motor, iría en este sentido. Es decir, yo tendría que tirar el motor para arriba para que el objeto no se caiga, ¿vale? Porque la componente del peso es mayor que la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Y este sería el resultado. Fíjate, que parece muy complicado, pero la clave siempre está aquí. Entender cuál de las leyes de Newton se cumple, primera o segunda, y plantear la suma de fuerzas. Y para plantear la suma de fuerzas tenemos que ver cuántas fuerzas están actuando sobre el dibujo. Y una vez resuelto eso, el problema cae sobre su propio peso. ¿De acuerdo? Hay que dominar un poco la trigonometría. Y eso es todo. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda sobre el problema, déjamela en comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.